Hola a todos y a todas. Bueno, en este pequeñísimo video vamos a hacer una introducción a la cuarta y última unidad de PI 2020 que tiene que ver con recursividad. Vamos a ver entonces de qué se trata este concepto, algunas diferencias con modularización, algún ejemplo en pseudocódigo y vamos a cerrar con un breve ejemplo en C++. Luego entonces van a estar preparados para poder abordar el PDF de la última unidad. Veamos entonces de qué se trata. ¿Qué es la recursividad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de recursividad? Bueno, podemos decir que la recursividad es una técnica muy empleada en la programación y que consiste en que una función se llame a sí misma, ¿sí? Que una y otra vez una misma función se invoque, pero a sí misma. Hasta ahora habíamos visto cómo una función podía invocar a otra diferente y así sucesivamente. Pero en este caso, en el caso de la recursividad, vamos a ver que se autorreferencia a una misma función, ¿sí? La recursión se caracteriza por eso, por autorreferenciarse. Es decir, en otras palabras podemos decir que una función recursiva es una función que se invoca a sí misma. Si los vemos gráficamente, si vemos esta imagen, vemos que alguien se refleja en un espejo que al mismo tiempo se vuelve a reflejar en ese mismo espejo y al mismo tiempo se vuelve a reflejar. Una y otra vez. Analicemos un poco esta imagen. La imagen es siempre la misma, ¿sí? Y el espejo siempre refleja lo mismo, ¿sí? Vemos que esto se repite una y otra vez. Y acá les pregunto, ¿qué les parece? ¿Tendrá fin? ¿Será infinito esto? ¿Les parece que tiene que ver con lo mismo, con el mismo concepto que modularizar? Vamos a ver entonces de qué se trata, ¿sí? Bien, vamos a ver la diferencia con la modularización. A ver, ¿es lo mismo? Fíjense en esta imagen. En esta imagen y recordando un poco el concepto de modularización, veíamos que cuando teníamos un gran problema, lo que hacíamos era dividir ese problema mayor en subproblemas, ¿sí? En donde cada uno de los subproblemas tenía una solución diferente. Entonces, supongamos en esta imagen que este es un gran problema, ¿sí? Estas personas están tratando de resolver un gran problema, pero lo dividen en piezas. Acá hay una pieza celeste, una pieza amarilla, una pieza roja. Cada una de estas piezas representa el subproblema, ¿sí? La división del problema mayor, que al resolverlo y al unirlo, en teoría debe resolver el problema mayor. ¿Está bien? Sin embargo, si utilizamos recursividad, dividimos un problema mayor también en varios subproblemas, en donde cada uno de los subproblemas tiene siempre la misma solución. Entonces, si volvemos a recordar la imagen anterior del espejo, vemos que siempre se refleja lo mismo, justamente porque tiene que ver con eso, con reducir la versión de un problema a sí misma, pero siempre es el mismo problema. En cambio, acá, en división de tareas, en modularización, estamos hablando también de división de problemas, pero en donde cada uno de los subproblemas tienen diferentes soluciones, ¿sí? Es decir, el subproblema es siempre el mismo en la recursividad, porque son versiones más reducidas del mismo problema. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia entre modularización y recursividad. No son lo mismo. Son distintas técnicas, pero no son lo mismo. Para entender un poco más, vamos a ver acá un problema, ¿sí? Concreto. Por ejemplo, imaginemos el problema de tener que dibujar una pared con 10 filas de ladrillos, ¿sí? Esto sería equivalente a dibujar una pared más baja, es decir, una pared que tenga 9 filas de ladrillo y luego agregar una fila arriba. Incluso esto de dibujar 9 filas se puede reducir a dibujar una pared de 8 filas y luego agregar una más arriba. Y así sucesivamente, es decir, a continuación podríamos pensarlo como dibujar una pared
más baja de 7 filas y luego agregar una más abajo. Entonces, así iríamos hasta el final. Ahora yo les pregunto, ¿hay un final? ¿Sí? ¿En algún momento terminaré de dibujar esta pared que inicialmente tenía 10 filas de ladrillo? ¿Qué les parece? En algún momento voy a terminar. Y sí, cuando llegue a la fila 1. Cuando llegue a ser la fila 1 no habrá otra fila que construir. Entonces, justamente esa es una de las características de los algoritmos recursivos. La presencia de lo que se llama caso base. El caso base, entonces, es aquel que detiene la recursividad. En este caso, quien detiene la recursividad va a ser el dibujo, o el dibujar, mejor dicho, de la pared cuya altura es 1. Un algoritmo recursivo debe tener por lo menos un caso base, pudiendo tener algunos otros, ¿sí? Entonces, veamos ahora este ejemplo del dibujo de pared de 10 ladrillos en pseudocódigo, a ver cómo lo podríamos pensar. Y entonces vamos a terminar de conceptualizar lo que es el caso recursivo y el caso base. Bueno, analicemos esto, el caso base. Supongamos entonces que tenemos la función dibujar pared y como parámetro recibimos la altura de la pared. Inicialmente recibimos la altura 10. Recuerdan que la pared tenía una altura de 10 filas de ladrillo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es invocar a esta misma función. Fíjense que tiene la misma definición, el mismo nombre, mejor dicho, ¿sí? Voy a autoinvocarme, a autorreferenciarme, ¿sí? Pero esta vez lo voy a reducir, es decir, voy a decir, voy a invocarte, pero voy a querer que dibujes una pared cuya altura sea una fila menos. Entonces va a ser 9. Altura menos 1. Altura vale 10, menos 1, 9. ¿Sí? Lo voy a autoinvocar. Y luego voy a invocar a una función diferente, ¿sí? Que se llama agregar una fila. No nos importa mucho de qué se trata esto, simplemente, digamos, cómo lo resuelve internamente, sino saber que agrega, en definitiva, una fila. Bien, ahora, yo esto lo invoco y se sigue autoinvocando y altura, que inicialmente valía 10, luego vale 9, después vale 8 y así hasta cuándo. ¿Hay alguna manera de que esto pare? ¿O en realidad falta algo? Bueno, sí, justamente falta algo que detenga este bucle. Si no, este bucle va a ser infinito. Voy a consumir toda la memoria que tengo disponible en mi computadora y no va a funcionar, ¿sí? Entonces, realmente falta algo y tiene que ver con que haya alguna cuestión, como por ejemplo alguna pregunta que yo pueda hacer en donde esto pare, ¿sí? A ver, vamos a ver entonces esto. Y en este caso vemos que tenemos la misma función, dibujar pared, que inicialmente empieza con una altura de 10, solo que antes de autorreferenciarse, antes de volverse a invocar la función, pregunto si la altura es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, inicialmente esto se invoca con 10, luego se va a invocar con 9 y agrega una fila. Se invoca con 9 y acá se vuelve a invocar con 8. ¿Por qué? Porque la altura sigue siendo mayor que 0 y agrega una fila. Ahora supongamos que la altura es 2. Entra acá con 2, pregunta si 2 es mayor que 0. Sí, lo es, perfecto. Entonces se autoinvoca, pero ahora se invoca con una altura de 1, dibuja la pared, vuelve a invocarse y a entrar. Recordemos que altura vale 1 ahora. Entonces, ¿la altura es mayor que 0? Sí, porque es 1. Bien. Se autoinvoca ahora con el valor 0, ¿sí? Porque hace 1 menos 1, 0. Agrega la fila y vuelve a entrar. Y dice, ¿altura, que ahora vale 0, es mayor que 0? No. Bien. Entonces ya no vuelve a invocar y agrega una fila. Bien. Se llama a la función agregar una fila que se encargaría de dibujar una fila de ladrillos y como es un problema ficticio no nos interesa saber cómo se implementa esta función, ¿sí? Pero en definitiva, agrega una fila y termina.
Entonces, lo importante es saber que el caso general, el caso recursivo, debe eventualmente reducirse al caso base, ¿sí? Debemos ver si un caso particular puede llevarse a la recursividad. En este caso, como dibujar una pared tenía que ver con dibujar sucesivamente, agregar una fila, lo podemos ver como un caso recursivo. Y el caso base tenemos que tener en cuenta que detiene la recursividad, ¿sí? Entonces el caso base, que vendría a ser el completo, detiene la recursividad porque yo contemplo que en algún momento la altura vaya a ser 0 y en ese caso entonces simplemente voy a detener la recursividad. Ahora, cualquier algoritmo recursivo puede expresarse también en forma iterativa. Podemos usar estructuras de control iterativa, pero tenemos que tener mucho cuidado porque en muchos casos implicaría una complejidad indeseada. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Además, los casos recursivos consumen más memoria. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Bien, bueno, ahora veamos un ejemplo concreto, pero en C++. Un ejemplo muy sencillo de recursividad, pero en C++. ¿Está bien? Bien, perfecto. Entonces, veamos este caso, ¿sí? Acá lo que estamos tratando de hacer es calcular recursivamente el factorial de un número. Entonces, calculemos recursivamente el factorial de un número positivo. En este caso queremos obtener el factorial de 7. Entonces, el factorial de 7, por si no lo recuerdan, tiene que ver con la multiplicación sucesiva del 7 hasta el 1. Entonces, el factorial de 7 sería como 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O por el factorial de 1, porque el factorial de 1 es 1. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular el factorial de 7, puedo verlo un poco más reducido como 7 por el factorial de 6. ¿Bien? Ahora, el factorial de 6 puedo verlo como 6 por el factorial de 5. Y le agrego el por 7 acá. Bien. Ahora, el factorial de 5 puedo verlo como 5 por el factorial de 4. El factorial de 4 lo puedo reducir a lo que es 4 por el factorial de 3. El factorial de 3 lo puedo reducir a 3 por el factorial de 2 y el factorial de 2 lo puedo ver como 2 por el factorial de 1. Fíjense que siempre le agrego todo el antecedente porque en definitiva estamos hablando de un caso mayor. Estamos hablando del factorial de 7. Ahora, acá tengo un caso evidentemente recursivo. ¿Por qué? Porque el problema mayor, que es el problema principal, factorial de 7, se puede dividir en tareas más simples, pero esa tarea va a ser siempre invocándose a sí misma. El factorial de 7 es 7 por el factorial de 6, que es 7 por 6 por el factorial de 5. ¿Sí? Entonces, veamos que se trata de un caso recursivo. Ahora, tenemos que ver cuál sería el caso base. ¿Cuándo pararíamos? Bueno, el caso base entonces tiene que ver con preguntar que el número sea distinto de 0. Vamos a analizar entonces cómo sería el código de este caso. Bueno, en este caso tenemos una función que se llama factorial, que retorna un número entero y que recibe también como parámetro un número entero que se llama num. Pregunta, ¿sí? Para cortar el caso, ¿sí? Si el número es igual a 0. Y ahí sería el corte, ¿sí? Para evitar el loop infinito. Entonces pregunta, si el número es igual a 0, retorna 1. ¿Está bien? Que sería este caso. Si no, lo que hace es retornar el número que recibió como parámetro, supongamos el 0, por el factorial del anterior. Entonces lo multiplica llamándose a sí misma, y acá está la recursividad, del 7 menos 1, o sea, el 6. Entonces ahora se invoca con el número 6. Pregunta si el número es igual a 0, no lo es porque vale 6, y entonces retorna el 6 por el factorial del anterior, que en este caso es el 5.
se vuelve a invocar, en este caso con parámetro 5, y pregunta si el 5 es igual a 0. Como no lo es, entra nuevamente al else y retorna el 5 por el factorial del anterior. En este caso, el anterior a 5 es 4, entonces invoca a la función factorial con parámetro 4. Bien, vuelve a preguntar, entra al else, retorna el 4 por el factorial del 3, vuelve a preguntar, número vale 3, como 3 no es igual a 0, entra al else y retorna el número que es el 3 por el factorial del anterior, que es el 2, vuelve a invocarse con el número 2, vuelve acá y dice, bueno, voy a retornar el 2 por el factorial del anterior, que es el 1, invoca a la función factorial con el parámetro 1, no es igual a 0, entonces nuevamente va al else y retorna el 1 por el factorial del anterior. El factorial del anterior, es decir, 1 menos 1 me va a dar 0, entonces invoca a la función factorial con el parámetro 0. Viene acá, num vale 0 y pregunta, ¿0 es igual a 0? Sí, entonces retorna 1. Y ahí entonces retornó toda la pila de factorial, o sea, toda la multiplicación, hasta que llegó al caso en donde ya no se puede invocar más, en donde el factorial de 0 ya no se puede, digamos, ya es el número 0 y es entonces cuando retorna el 1. ¿Sí? Bueno, este sería una brevísima introducción. Entonces ahora ya están preparados para abordar el PDF de la cuarta y última unidad. Bien, con este entonces brevísimo video abordamos lo que es una introducción a recursividad. Este es el último tema de la asignatura Programación Imperativa, así que los invito a leer el PDF y entonces a llegar más preparados a las clases de práctica. Hasta la próxima.